Vamos a hablar un poco sobre qué es la ansiedad. Vamos a tratar de definirla lo mejor que esté a mi alcance. Vamos a ver sobre la Biblia y la ansiedad, que va a ser nuestro segundo punto. Y por último quiero hablar sobre la solución que Dios nos provee para lidiar con ese tema de la ansiedad. Yo sé que algunos jóvenes de aquí no tienen ni idea de qué es estar ansiosos, aunque tal vez otros sí, pero muchos no. Y tal vez piensan que la vida todo es color de rosa, pero llegará una edad en la que tal vez empiecen a lidiar mucho con la ansiedad. Ya no solamente hablo del estrés, ya no solamente hablo de preocupaciones, sino con una ansiedad muy aguda. Y por eso es que vamos a hablar de este tema. Miren, vamos a ir a Filipenses 4:6. La Biblia nos habla en Filipenses 4:6, dice: por nada estén angustiados, sino sean conocidas sus peticiones, mis peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. O con acción de gracias. Dice el versículo 7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que en realidad a veces no tendría una explicación lógica. Sin embargo, esa paz de Dios que sobrepasa toda manera de comprender, de entender, dice que es la que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al final del día es Dios, nuestra cercanía con Él y su cercanía de Él con nosotros, es lo que al final del día dará esa paz, protegerá nuestros pensamientos, protegerá nuestro corazón. Y por eso hoy vamos a hablarles un poquito sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Con qué se come eso? Yo les decía hace 8 días que las distinciones entre estrés, preocupación y ansiedad, en realidad no me las inventé yo, las hacen los expertos. Les hablaba hace 8 días de un artículo que leí en el New York Times donde explicaban muy bien las diferencias. Y esto nos ayuda para entender más o menos qué es qué, cómo diferenciar entre si tengo estrés, tengo ansiedad, son solamente preocupaciones exageradas. Y por eso vamos a hablar sobre esto. Miren, les decíamos la otra vez que las preocupaciones en realidad no pasan en tu cuerpo, sino pasan en tu mente. Una preocupación no es algo más que la manera en cómo interpretamos algo que estamos pasando. Te empiezas a preocuparte por algo que puedes experimentar, vivir, por algún peligro, por algún problema que vayas a enfrentar, te empiezas a preocupar. Pero estamos hablando que es solamente procesos de pensamiento, dentro de la cabeza. Sin embargo, el estrés no. El estrés ya es la respuesta del cuerpo, de tu organismo, a esas preocupaciones. Empiezas a tener cambios, la palpitación de tu corazón empieza a acelerarse, te empiezan a sudar las manos, a algunos se les ponen las manos frías o los pies fríos, los músculos empiezan a tensar porque se empieza a preparar al peligro que en tu mente estabas concibiendo. Si tú estás en la calle o percibes un peligro, un asalto, eso es en tu mente, te empiezas a preocupar por ese asalto y tu cuerpo se empieza a preparar para ese peligro. Por eso es que el estrés, por así decirlo, esa respuesta fisiológica es tan normal y tan natural como respuesta en el ser humano. Preocuparse por un peligro es totalmente lógico. No hay nada de malo en preocuparse por un peligro. Que alguien te vaya a asaltar, claro que te puedes preocupar. Que algo no hiciste bien y haya que resolverlo, obvio que te vas a preocupar. Pero el problema con las preocupaciones es cuando crecen desmedidamente. Nos preocupamos por cosas que no valen la pena preocuparse, o nos preocupamos le hacemos un gran énfasis a una cosa que no era tan importante. Eso es cuando tenemos prioridades torcidas. Nos importa más lo que no nos debería importar tanto, y nos importa muy poco lo que debería importarnos tanto. Por ejemplo, les decía yo la otra ocasión, la Biblia dice que no te preocupes por el sustento, no dice que no te preocupes por trabajar. Tienes que trabajar y trabajar bien, pero no por el sustento, porque Dios es el que te va a sostener. La Biblia dice que debemos de hacer nuestra parte en la medida que corresponde, de poner las prioridades en orden. Y por eso disminuiremos mucho nuestras preocupaciones si tenemos prioridades en orden. Si aprendemos a no preocuparnos por cosas tan tontas y tan ridículas y a preocuparnos por cosas que valen la pena. Por ejemplo, ¿saben que hay gente, hombres y mujeres, que no se preocupan por la relación que tienen en su matrimonio? Tienen a veces matrimonios bien enfermos, bien dañados, bien mal, y no se preocupan. Es que empiecen a ocuparse en algo antes de que llegue ese algo. Por eso está el prefijo del preocuparse. Ahora, ¿qué es entonces la ansiedad? Bueno, la ansiedad es la mezcla o la unión entre las preocupaciones y la respuesta fisiológica del cuerpo.
lo que llamamos estrés. Así como en español, cuando vas a hacer una oración en la escritura, se pone el sujeto y el predicado, y ambos juntos hacen la oración, que se hacen no oración de orar, sino la oración en la escritura. Algo parecido sucede con la ansiedad. La ansiedad no es otra cosa más que la unión de esos dos elementos. Grandes preocupaciones con grandes respuestas del organismo ante esas preocupaciones. Junto es lo que los expertos le llaman ansiedad. Ahora, la palabra ansiedad tiene como raíz, o viene como de la palabra latina, que tiene que ver con mucho sufrimiento, con mucha agonía, con mucha angustia. Ya no es solamente una preocupación por preocupación, sino que ya te empieza a producir un mayor dolor, una mayor congoja. Como si te empezaran a oprimir y a oprimir. Pero mire, las preocupaciones normalmente son más pasajeras. Pero cuando empieza a ser muy aguda, muy intensa, a veces no es tan intensa, pero sí muy constante, muy recurrente, empiezas a experimentar grandes etapas o periodos de ansiedad. Empiezan a subir, a subir, a subir. Obviamente tu cuerpo va a estar liberando cada rato sustancias en tu organismo para prepararse a conflictos, para prepararse a peligros, para prepararse a muchas cosas. Tus nervios van a estar bien tensos, lo que mirábamos hace 15 días, al punto de que ya tienes todo un hábito, todo un estilo de vida, toda una respuesta totalmente muy ansiosa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Por eso es que se usa a veces como sinónimo preocupación con ansiedad, estrés con ansiedad, porque en realidad se forman juntos. Juntos se van como alimentando entre uno y el otro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Porque hay cristianos o gente de iglesia que lleva años en el evangelio, pero que no ha podido vencer el estrés, o que no ha podido vencer la preocupación, o que vive con gran ansiedad. ¿Alguno de ustedes tiene ansiedad o conoce gente muy ansiosa? Pues debe poner atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque no está bien. ¿Qué pasa si ustedes se mantienen siempre ansiosos, con mucha ansiedad? O sea, muchas preocupaciones, o preocupaciones por cosas tontas o muy exageradas, o su cuerpo está liberando demasiadas sustancias porque está preparando para peligros, y se mantienen constantemente así. ¿Saben qué va a pasar? Empiezan como si trajeran un letrero en grandote que dijeran a las enfermedades: vengan, que aquí los espero, aquí hay lugar para ustedes. Por eso que dicen los expertos que alrededor del 60 al 80, 90% de enfermedades son somáticas, son psicosomáticas, son producidas por la manera en cómo pensamos. Y de ahí, consecuentemente, te va resultando en algún problema de salud. Decía un predicador que escuchaba tocando este tema, decía: el cuerpo es el mejor contador, el mejor CPA que pueda tener el ser humano o el mundo. El cuerpo te cobrará factura, depende cómo pienses, cómo razones, cómo vaya surgiendo tu manera de vivir, tus hábitos, y tarde o temprano te cobrará factura. Decía ese predicador: es más exacto que el IRS. Así que si mantienen esos hábitos de tanto estrés, de tanta ansiedad, de tanto de eso, se te irá acumulando. Y por eso es que, ¿qué vamos a hacer o a quién vamos a recurrir para resolver temas de la ansiedad? Podemos recurrir a muchos lados. Pueden ir, mire, cheque lo que hace mucha gente. Tienen un problema espiritual que entienden que es de salvación, de infierno, del alma. ¿Saben a quién recurren? A la Biblia, a Dios, a un pastor, a una iglesia. Pero cuando tienen problemas de conducta, de sentimientos, no recurren a Dios. ¿Saben a quién recurren? Recurren a la psicología. Tienen un hijo con desórdenes mentales, tienen un hijo con problemas emocionales, llévenlo con el experto. O sea, los expertos en ese tema, en el tema de las emociones, para la sociedad es la psicología. Si la psicología no puede, van a la psiquiatría, y en la psiquiatría empiezan a recetarles un montón de medicina para que logren supuestamente salir adelante. ¿Saben qué es la palabra psicología? Viene de una palabra griega que tiene que ver con alma humana. Literalmente la palabra psiquis no es otra cosa más que alma humana. ¿Quién será más experto para tratar el tema del alma humana que el creador del ser humano? ¿Quién debería ser la primera persona a quien recurriéramos? No solamente para temas de fe, no solamente para temas de doctrina, no solamente para temas espirituales, sino para temas emocionales, para temas del corazón, para temas almáticos, sino nuestro Dios.
El problema es que surgen muchos términos nuevos que pensamos que ya no tenemos la respuesta en la Biblia. Por ejemplo, la palabra estrés no aparece en la Biblia. Entonces pensamos que Dios no tiene nada que decirnos respecto al manejo del estrés, respecto al manejo de la ansiedad, porque parece como que son términos ajenos a la Biblia y que ahora los pseudo expertos que tratan supuestamente el tema del alma son los que saben del alma. Pero ¿sabe quiénes son ellos? Son mortales como tú y como yo. ¿Sabes que muchos de los muchachos que están queriendo irse a estudiar psicología, yo los he visto, la gran mayoría o muchos de ellos son muchachos que tienen problemas emocionales y mentales, que sufren gran depresión y quieren estudiar en la universidad como ser psicólogos? Imagínate, un tipo hundido en la depresión, un tipo que no la libra en la ansiedad, sea tu consejero. ¿Qué te dirá? Un carro descompuesto queriendo reparar a otro carro descompuesto, ciegos guiando a ciegos. Pues bueno, esa es la realidad de la sociedad. Por eso es que déjame decirte que la Biblia, aunque haya nuevos términos, no hay nuevos síntomas. Los problemas que aquejan al ser humano desde hace 2000, 4000, 5000 años, desde que Dios hizo al ser humano, no han cambiado. Han surgido nuevos términos, nuevos nombres para llamarle a diferentes reacciones del cuerpo, para llamarle a diferentes cosas que viven las personas, pero no ha inventado el ser humano nuevos quejares para los mortales. Miren, el que inventó la palabra estrés, o el que acuñó la palabra estrés, les decía que fue hace como 80 años, Hans Selye. ¿Saben qué estudiaba él? Era un endocrinólogo. Endocrinólogo. Se me cuatropeó el inglés. ¿Y sabes qué estudian ellos? Estudian mucho de los partecitas del cuerpo que están en esta región, entre la mente y acá. ¿Ok? Y ellos, o el sistema endocrínico del ser humano, es el que analiza, checa nomás, trabaja con temas del estrés. Las glándulas que están en ese sistema, ¿sabes qué más hacen? Son los que van a regular tus estados de ánimo. Y él fue el que inventó, por así decirlo, el término. Pero no se inventó que el ser humano tuviera, cuando tiene problemas, algo aquí adentro. ¿Y sabes por qué digo que no se lo inventó él? Porque checa lo que dice Lamentaciones 1:20. Dice: oh Jehová, estoy atribulado, mis entrañas hierven. ¿Cómo es que ellos sabían que algo aquí adentro se siente que se revienta, que hierve como una olla cuando está a punto de explotar? Pues porque son también seres humanos. El que usó la palabra estrés, ¿sabe por qué usó esa palabra del inglés? Porque es algo que está bajo mucha presión, a punto de reventar. Pues la Biblia dice: mis entrañas hierven. Y es que aquí adentro hay algunas glándulas que les llaman las glándulas del estrés, que cuando estás muy tenso, muy preocupado, muy por algo, empiezan a soltar un montón de químicos, como el cortisol, que dicen que es lo que ayuda o que hace que te prepares para el conflicto, para el peligro. Así que tu cuerpo, como sea que funcione, como sea que le llamen los nombres los doctores, es hecho por Dios y Él sabe muy bien cómo funcionas. Ahora imagínate, tanta preocupación, tus glándulas van a empezar a trabajar a tal velocidad, a liberar tan gran cantidad de sustancias, que va a ser como ese árbol loco que crece y crece y crece y crece y no lo puedes parar. ¿Cuál sería el origen? ¿Es un origen biológico, simplemente que las glándulas están funcionando mal? ¿O es un origen psicológico? Y podríamos llegar a la historia del huevo y la gallina. ¿Qué es primero? Primero fue que la persona razonó mal, empezó a tener ideas malas y hizo que su cuerpo empezara a producir ese tipo de sustancias, o por herencia genética el cuerpo empezó a producir un montón de sustancias que hace que las personas piensen de ese modo. La pregunta es, ¿quién afectó a quién? Hay personas que sufren mucho de ansiedad y dicen: pastor, yo siento que la ansiedad que tengo es algo ya hereditario, es algo genético. Es algo que ya está en mi familia, toda mi familia es así. Bueno, no descarto esa situación de que haya biológicamente en el ser humano ya cierta inclinación, que ciertas glándulas del ser humano ya estén respondiendo de cierto modo. Eso no lo descarto.
De ahí es que recomiendan mucho la buena alimentación. Que si usted se alimenta mal, claro que a la hora que su cuerpo recibe diferentes sustancias, va a reaccionar a esas sustancias. Así que la buena salud podría ayudar un poco. Pero lo que sí es cierto es de que la manera en cómo manejamos los problemas, las tensiones, qué tan frecuente nos metemos a conflictos, cómo nos vamos a relacionar con las personas que nos rodean, ese es en realidad lo que al final del día te va a producir un montón de problemas. Por eso es que somatizamos muchas de las enfermedades que tenemos. O sea, que la manera en cómo pensamos las terminamos llevando a cabo en problemas físicos, en enfermedades, en problemas de salud. Estaba tratando de recordar el nombre de un autor que escribió un libro en donde él te hacen como análisis, cómo eres, cómo piensas, te dan 2, 3 preguntitas y al final te da una puntuación. Y te dice en el libro de qué vas a morir basado en cómo eres. Si vas a morir de un paro cardíaco, si vas a morir de un derrame cerebral, si vas a morir si te va a agarrar azúcar, si te va a agarrar lo que sea que te agarre. Pero lo hace con tanta precisión que dices, wow, ese tipo es brujo. No, no es brujo. Es que los hábitos, la manera de pensar te va a dar un resultado, tarde o temprano. Ahora, Dios no quería que el ser humano viviera así. No es agradable ver gente sufrir, no es agradable ver gente con tantos ataques de pánico, que en realidad se andan casi hasta desmayando, en realidad cuando están encerrados en un cuarto sienten que se mueren, que en realidad han destruido matrimonios, que en realidad les está haciendo la vida a pedazos. Por eso es que, déjame hablarte un poco de que la ansiedad como tal, si no se frena, va a ser como ese árbol que nos va a hacer pedazos la vida y que obviamente necesitamos ponernos las pilas. Déjame entonces ir un poquito a la Biblia y la ansiedad. Aunque tal vez no hayan traducido casi al español muchos textos en la Biblia como ansiedad, sí hay sinónimos. Y déjenme hablarte de uno de ellos. Por ejemplo, un sinónimo que la Biblia usa para la palabra ansiedad es angustia. Una gran angustia en el corazón. Y busca en el internet textos que hablen o textos bíblicos que hablen sobre los angustiados. Y te salen un montón. Por ejemplo, Salmos 34:6 dice: este pobre clamó al Señor y Él le oyó y le salvó de todas sus angustias. ¿Sabes qué otra palabra se ocupa mucho en la Biblia? Los atribulados de espíritu, los que están siempre muy atribulados, con mucho sufrimiento. Otros sinónimos son las aflicciones. Tal vez no encuentres en la Biblia literalmente la palabra ansiedad, pero sí habla de muchos sinónimos. Por ejemplo, hablando de aflicciones, Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Pasarás aflicciones, pero no te afligirán. Está curioso. Está diciendo la Biblia que no es que no vas a tener problemas, que no es que va a haber cosas por las que pudieras estar afligido. Sí habrá aflicciones, pero no sufrirás las aflicciones. Es weird, es raro, pero es que Dios es el único que puede darte paz en medio de la tormenta. No te está diciendo que no pasarás tormenta, solo que no estarás atormentado en la tormenta. Y eso es bien distinto. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:11: persecuciones y sufrimientos como los que me acontecieron en Antioquía, en otras ciudades. Y luego en la traducción al español ponen hasta con signos de exclamación: ¡qué grandes persecuciones sufrí!, dice el apóstol Pablo. Pero parece ser que está contento, no triste. Y luego dice: y de todas ellas me libró el Señor. No es que tu esposo o tu esposa tiene que ser perfecto, no tiene que ser el más santo, no tiene que ser ni cristiano para que Dios te dé tranquilidad en el corazón. No tiene que ser todo perfecto. Hace 15 días hablábamos mucho sobre la gente que es exigente, que es picky, que es demandante, que pasa por gran estrés porque quiere que todo se haga a su modo. Pero puedes pasar grandes desgracias y Dios librarte del sufrimiento en esas desgracias. Puedes perder un ser amado, puedes perder un hijo, puedes perder a tu pareja,
puedes perder la salud y Dios darte paz aún en la enfermedad. Así que en el tema del dolor humano, del sufrimiento humano, de la ansiedad, si es que usamos esa palabra para resumir muchos problemas humanos, Dios es experto. Checa lo que dice otro sinónimo, tiene que ver con quebrantados de corazón, quebrantados de espíritu. Y checa lo que dice la Biblia en Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay mucha gente que sufre de tanta ansiedad por traumas del ayer, por experiencias dolorosas, por algo que sufrieron en el pasado. Un evento tan fuerte, tan impactante que los dejó desarmados, que no saben qué hacer, que no pueden levantar el vuelo. Bueno, ¿sabes qué dice la Biblia? Él sana a los quebrantados de corazón. Él es el que venda sus heridas. Es Él quien va a vendar tu corazón, no las pastillas recetadas. Cuando el cuerpo libera sustancias y se aloca, van con el psicólogo, la terapia conductual, cognitiva, no tiene los resultados que esperabas, te van a transferir al psiquiatra. El psiquiatra dice, bueno, ya vienes del psicólogo, creo que es hora ahora de subir de nivel en el tratamiento acerca de tu salud mental. ¿Qué vamos a hacer? Tómate estas pastillas. Y te empiezan a recetar un montón de pastillas. Son sustancias, yo lo sé, son hechas en laboratorio, yo lo sé, pero que tanto te van a ayudar en una área como te van a perjudicar en otra área. ¿Por qué? Porque vienen los efectos colaterales. No sé si se enteraron, pero hace unos días, por ejemplo, ya la dependencia que autoriza las vacunas y todo eso, ya pusieron una ley que van a hacer que toda la vacuna que se empieza a poner ahorita para los del COVID, van a tener un label, una etiqueta que diga que te produce cierto problema en el corazón. Porque encontraron que muchas personas que se han estado vacunando, desde que se vacunaron ahorita, ciertas arterias, ciertas partes de su corazón se empezaron a hinchar. Y entonces, obviamente, la gente se quejó, empezaron a quejarse y ahora van a poner ese label a algunas vacunas que se están poniendo a las personas. Porque todo, mira, de verdad, toda la medicina o todas las sustancias sirven en cierta dosis, pero fuera de esa dosis es un dolor de cabeza. El cuerpo libera cortisol, libera muchas sustancias cuando estás preocupado, pero cuando se rebasan los límites que deben ser saludables para tu cuerpo, te va a hacer llorar. Así que quien sana es Dios, quien sanará tus heridas. Por eso decía un doctor, nos decía hace años a nosotros, la mejor operación es aquella que no se hace. Es la mejor operación, la más exitosa es aquella que nunca es necesario hacer. Y por eso a veces intentan darte algo antes de abrirte y cortarte. Por eso es que mi Dios no ocupa cortarte, no corta abrirte con un cuchillo. Solamente Él ocupa dar la orden y se hacen los milagros. Porque la mejor cura es aquella que viene de Dios. Él es el que quebranta los corazones. Mis queridos hermanos, a Dios no le agarró por sorpresa tus ansiedades. Él no estaba ajeno a aquello que viviste y que te dejó marcado, que te dejó amargado, que te dejó traumado, que te dejó enojona, que te dejó peleonera, llena de estrés. Él no estaba ajeno a eso. Y de hecho, Él tiene una respuesta. Y me gustaría ir al tercer punto. Me gustaría hablar un poquito sobre la respuesta de Dios para la ansiedad. Porque no solamente ya sabemos como verdad que Dios quiere ayudarnos, ¿cómo lo hará? Es la pregunta del millón. ¿Cómo va a resolver el problema que el ser humano tanto está sufriendo y que tanto tiene y que no logra hacerla por sí solo? Bueno, porque Mateo 11:28 dice, ven a mí todos los que están cansados, atribulados, que yo les haré descansar. Ven a mí todos aquellos que tengan problemas, que están quedándose mal, que no pueden ni dormir. Cuando la ansiedad se vuelve tan aguda, no te deja dormir. Cuando la preocupación está tan fuerte, duermes pero no duermes.
Te acuestas en la cama, pero no descansas. El reloj avanza, 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 pasan 2 horas, 3 horas, dan las 5 de la mañana y tienes los ojos abiertos. Y si te llegas a dormir, te despiertas y sientes que no dormiste. Dicen que te puedes levantar más cansado después de haber dormido si tu cuerpo no logró descansar como debió haber descansado. Técnicamente con 8 horas de sueño debiste haber descansado. Pero mucha gente, por tanta ansiedad, por tanto estrés, por tanta preocupación, pueden estar 10 horas en cama, acostados e incluso durmiendo y no poder descansar. Y por eso mi Cristo dijo, ven a mí. Mi Cristo no te dice, quédate 10 horas acostado. Enciérrate en la casa 1 semana, vete de vacaciones 1 año para que puedas descansar. Él dice, ven a mí que yo soy el que da el descanso. Puedes andar trabajando toda la semana, desgastado, pero tan descansado en Dios. Sigo leyendo lo que dice la Biblia en Mateo 11:28. Ven a mí todos los que estén cansados y atribulados, que yo os haré descansar, porque nuestra alma anhela descanso. Dios nos hizo para la tranquilidad, no nos hizo para el pleito. El plan de Dios original no era que viviéramos sufriendo. Si el plan de Dios era que viviéramos sufriendo con dolor, con agonía, con problemas, Él dijera, ven a mí y te daré agonía, ven a mí y te daré sufrimiento. Pues no. Por el pecado el ser humano es que sufre, por su alejamiento de Dios es que sufre. Por no frenar los pensamientos y dejarlos volar como locos. Nos preocupamos por tonterías, por no ponerle a Él como en primer lugar. Nuestro cuerpo se empieza a alocar y a acelerar. Y entonces es que no empezamos a descansar. El descanso viene a ser un sufrimiento y necesitamos venir a Él. Así que, ¿cuál sería la solución de Dios para nosotros? Los que tienen ansiedad, los que tienen problemas de estrés. Bueno, número 1, regresen a Dios. No digo que regreses a la iglesia y que calmes tu conciencia porque fuiste a la iglesia 1 vez al año y ya. No. Hablo de que Dios gobierne tu manera de pensar. Que Dios gobierne tu persona. Que Dios gobierne tus emociones. Regresen a Dios. Es el consejo de Dios para cada persona que ya no puede descansar. Lamentaciones capítulo 1, versículo 16. Dice, por esta causa lloro tanto. De mis ojos fluyen como aguas, como torrentes de lágrimas. Porque se alejó de mí el consolador que daba reposo a mi alma. Si ustedes no lo sabían, pero el libro de Lamentaciones es el libro por excelencia que presenta el origen, las causas de la ansiedad y de la depresión. Casi nadie va a ese libro de Lamentaciones. Pero cuando tú vas al libro de Lamentaciones, literalmente está hablando lo que les decía hace rato, algo que te hierve por dentro, está en Lamentaciones. De que te la pases llorando y llorando y llorando. Está hablando de las grandes horas que pasa mucha gente depresiva. Está hablando de todo lo que normalmente vive el ser humano sin Dios. Y checa la causa, dice, porque se alejó de mí el que consolaba, el que daba reposo a mi alma. ¿Saben cuáles son las 2 causas del por qué las personas viven llenos de ansiedad, llenos de depresión, todos bien tensos? Porque ellos, en primer lugar, ellos se han alejado de Dios, no haciéndole caso a sus consejos, no siguiendo sus mandamientos, sin entregarle su vida, viviendo en inmoralidad, viviendo su vida como bien se le antoja. Bueno, esa es la primera causa. Y la segunda causa es porque Dios se ha alejado de ellos. El que da la paz se ha retirado de ellos. El que da la alegría, el que da el consuelo, ya no está presente con ellos. Y el pueblo de Israel empieza a llorar. ¿Y sabe por qué? No solamente porque ellos se habían alejado de Dios, sino porque ahora el consolador, el protector, el que daba paz,
se ha alejado de ellos. Yo no conozco, chequen mis hermanos, no conozco un cristiano que sirva a Dios, que le ame con todo el corazón, que evangelice, que se congrega, que sirve, que está lleno del Espíritu Santo. No conozco uno solo que diga que pasa estrés y ansiedad. Pero curiosamente, curiosidades de la vida, obviamente que lo he visto más antes, pero en estos 5 años, solamente en estos 5 años que llevo como pastor, toda persona que escucho que siempre está con estrés, con ansiedad, son los más irresponsables con Dios. Qué curiosidad, ¿no? ¿No les suena raro? ¿Qué hacemos primero entonces? Nos acercamos a Dios hasta que deje el estrés, hasta que yo no tenga ansiedad, para poder estar preparado para acercarme a Dios, o me acerco a Dios y entonces estaré preparado para vencer el estrés y la ansiedad. ¿Cuál sería la manera? Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me encontraréis, obviamente cuando me busques de todo corazón. Y está el elemento de todo corazón, porque nunca está aquel que viene para calmar su conciencia, que allá en su casa, yo me acuerdo de Dios. No, no es que te acuerdes, es que le busques con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus energías. Cuando Dios gobierna cada área de tu vida, no solamente como esposa, no solamente como esposo, sino también como padre, sino también como hijo, también como cristiano, también en tu ministerio. Así que esto nos lleva a otro aspecto, porque obviamente ustedes saben, eso de acercarse a Dios está bien, ¿no? Por ejemplo, Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero luego dice: pecadores, límpiense las manos. Hay mucha gente que dice: yo ya conozco de Dios, pero no se quieren limpiar las manos de su mugre. Quieren vivir en los mismos hábitos, haciendo lo mismo, hundidos en las mismas adicciones. Pero eso sí, que Dios me sane, que Dios me limpie. Decía, estaba escuchando un predicador que también hablando de este tema. Él decía que un día fue al doctor para que le hicieran una liposucción. Tenía suficientes libritas de más. Y que el doctor le empezó a preguntar cuáles eran sus hábitos alimenticios. Y él habló que le gustaba un montón la comida con grasa. Y el doctor le dijo: no me pidas que te quite algo que tú tanto quieres tener. Y le dijo: mejor vete. Cuando ya no quieras tener esas libras de grasa, vienes y yo te ayudo a quitar esas libras de grasa. Y cuando mencionó eso me dio risa, porque dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero dice: pecadores, límpiense las manos. Dime, ¿qué haces que sabes que no debes hacer, pero lo sigues haciendo? Pero tú te acercas a la iglesia. Pero tú quieres servir a Dios. No se puede. Límpiate las manos. Dime, cuando vamos a comer, no agarras las manos y te las limpias. ¿Por qué no vas y te las ensucias? La lógica, la naturaleza nos dice que no podemos ser tan mugrosos. Así, cuando hablamos de acercarnos a Dios, hablamos de checar nuestras vidas. ¿Cómo vivimos? Y para eso vamos a tener que hacer otra cosa. Vamos a tener que poner a Dios en primer lugar. Mira, hace 15 días mencioné el texto de Marta y María. ¿Lo recuerdan? Cuando Jesús llega, una está muy preocupada por los quehaceres de la casa, está limpiando, como muchas de las esposas que conozco. No van el domingo al templo porque hoy tengo muchas cosas que hacer. Recuerdo una señora que íbamos a visitar, le decía: oigan, visítenos los domingos a la iglesia, a las 12 tenemos el servicio. Y me dice: no puedo, es que estoy muy cansada, es que yo trabajo mucho. Le digo: es un ratito. Y dice: no, dice, es que es ahora, la verdad, pues ahora vamos a lavar la ropa, todo eso, porque el lunes se quiere trabajar. Le digo: pues, ¿por qué no va a lavar más antes? No, es que yo me levanto tarde porque termino cansada, decía la señora, cansada del trabajo. Le digo: ¿y por qué no va después? Cuando salga de la iglesia se va a lavar. No, porque más tarde hace mucho calor.
Y es que mucha gente prefiere los quehaceres que poner a Dios en primer lugar. En el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Qué curioso que el afanamiento te produzca turbación. Qué curioso que la gente que supuestamente anda muy ocupada haciendo sus cosas, que no tiene tiempo para Dios, siempre andan turbados. ¿Por qué? Le dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo: Marta, siempre afanada, siempre turbada estás con las cosas. Dice el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, y María tu hermana ha escogido esa parte, la cual la conservará. Si realmente te preocupas por algo, preocúpate por algo que valga la pena. Preocúpate al menos por poner a Dios en primer lugar en tu vida. Preocúpate porque Él sea la motivación central. Él sea lo que más miedo, si vamos a hablar de miedos, Él sea lo que más miedo temas perder. Si vamos a hablar de ser responsables, Él sea con quien tú seas más responsable. Hay gente que quiere ser muy responsable en su trabajo, muy responsable con sus familiares, pero a Dios lo tratan como un tonto. Aceptan responsabilidades en la iglesia y las botan. Oh, no puedo porque tengo cosas que hacer. Ok. Oh, no puedo porque voy a salir, porque el trabajo. Ok, ve, pero luego no te quejes. Recuerdo lo que dice Lamentaciones, que lloraba tanto esa persona. Dice, porque el Consolador se alejó de mí. Te vendrán los problemas, te vendrán las tribulaciones, y no habrá quien te libre de la tribulación emocional del alma. Y tendrás tanto miedo de pasar tribulación que por tonterías te vas a tribular. Pero si te acercaras a Dios, habría en tu vida, o podrías pasar un montón de tribulaciones graves y nunca estarías atribulado. Así que esto me lleva a otro detallito de ¿cuál es la solución de Dios para el ser humano? Bueno, sean constantes y responsables con Dios, en su ministerio, en lo que hacen. Volviendo al texto de Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, límpiense las manos. Dice, y vosotros los que son de doble ánimo. A ver. ¿Habían ustedes llegado a pensar que el doble ánimo, o sea, el inconstante, la inconstancia, el hoy sí, mañana no, hoy voy, mañana no voy, hoy me entrego, mañana me alejo y luego me vuelvo a entregar y me la llevo? ¿Se habían puesto a pensar que eso les causara tantos daños emocionales? Bueno, créeme que sí. Yo les decía que no conozco a alguien que haya pasado, que esté viviendo mucho estrés y ansiedad y que sea muy fiel con Dios. No van juntos. Les reto, de verdad, mis queridos hermanos, a los que están aquí presentes, me gustaría retarte a que intentes un año, y eso se lo digo a cada uno de ustedes, jóvenes, niños, parejas, no parejas, adolescentes, les reto un año a que no fallen en sus deberes con Dios. Por ejemplo, de leer la Biblia. Cada que llega una visita les damos un sobre o algo y viene ahí una hoja para que puedan leer la Biblia todo el año. Les reto a que lean la Biblia regularmente. 2, que no dejen de congregarse. Lleguen. No es como que van 2 días, se desaparecen un mes, luego se acercan otro mes, luego se vuelven a ir. ¿Quién les enseñó esa vida cristiana? 3, acepten compromisos. Ofrézcanse con los jóvenes, con los líderes de algún ministerio. Díganme, pastor, ¿qué hago? Y aguanten. Un año. No te estoy diciendo 3 días, una semana y ya vas a solucionar el problema. No, un año, aguántale. ¿Y cuánto apuestas? Y te lo puedo apostar, al menos de unos taquitos, de que en un año todos tus dilemas emocionales, todas tus tantas frustraciones, ¡pum!, volan. En realidad te estoy invitando a que te preocupes por lo que realmente vale la pena, no por tonterías de allá afuera. Les aseguro que lo hagan, los reto. Hay aquí uno de ustedes, de los que nos ayudan aquí en la iglesia. Él andaba en pandillas, en drogas, andaba en el relajo. Cuando
regresó, se fue para Salinas. Cuando regresó, yo hablé con él y le dije: te propongo una cosa. Dices que le quieres entregar tu vida a Dios, que quieres que Dios cambie tu corazón. Ok, te propongo una cosa. Solo aguante. No te me desapareces un mes, luego regresas, luego te vuelves a ir. No. Lo quiero como soldadito, parejito. Se me quedó mirando el muchacho. Ya, solo usted me aguanta. En ocasiones no vas a querer ir a la iglesia. En ocasiones no te va a caer bien el pastor. En ocasiones vas a verle moros y tranchetes a tu vecino. En ocasiones tu cuerpo te va a pedir un descanso. No, usted aguante, usted sea firme. Y me acuerdo que le dije: te puedo apostar que en poquito tiempo tienes todo resuelto. Y dicho y hecho, tiene como 3 años, yo creo que está viniendo con su familia. No ha faltado ni un domingo, no me ha faltado ningún miércoles, no me ha faltado ningún viernes. Ni él, ni su esposa, ni sus hijos. Y ahí anda. Pregúntale: ¿qué pasó con la ansiedad? ¿Qué pasó con el estrés? ¿Qué pasó con todas las tentaciones? ¿Dónde están? Ahí se fueron. Es que las decisiones que tomamos día con día van a marcar tu vida. Estás abatido del corazón. ¿Sabes qué dice la Biblia? Salmos 34:18. Cercano está el Señor de los quebrantados de corazón y de los abatidos de espíritu. Tu conciencia te va a empezar a cobrar factura de él. ¿Por qué no estás poniéndote las pilas? Entonces vas a empezar a buscar excusas. Oh, es que el trabajo. Oh, es que mi salud. Oh, es que mi mujer. Oh, es que. Y ya caíste. El diablo te va a empezar a mover las ideas. Y pronto vas a acabar quebrantado del corazón, abatido de tu espíritu. Y cuando la Biblia dice que cercano está el Señor, es que literalmente Él quiere ayudarles. A Él no se le hace muy divertido lo que vive la gente, lo que vive la sociedad. Matrimonios destruidos, siempre con pleitos, siempre con problemas. Tal vez digas: ok, pastor, yo sí quiero ir, yo quiero echarle ganas. Pero es que a veces hay gente en la iglesia. Pero es que a veces mi mujer. Pero es que... Bueno, ahí te va otro punto de cómo vamos a hacer o cuál es la solución de Dios para superar esos problemas del estrés, de la ansiedad. Es que no solamente pones a Dios en primer lugar. Es que no solamente te acercas a Dios. Es que no solamente vas a ser constante y responsable, sino que vas a tener que aprender a tener mucha, pero mucha paciencia para con los que te rodean. Efesios 4:1-3 dice el apóstol Pablo: yo pues, dice Pablo, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que Dios les ha llamado. Dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros. Siempre habrá algo en la iglesia que no nos gusta. Siempre el pastor tratará un tema que no me cuadra. Siempre habrá una hermana de la iglesia que me cae mal. Siempre habrá algo en tu marido, en tu esposa, que te harte. Siempre habrá algo en el vecino, en el trabajo, que te frustre. Así que ¿cómo le vamos a hacer entonces para desarrollar la constancia, la responsabilidad, el no ser de doble ánimo, de ir a veces, de no ir y de andar así? Bueno, si aprenden a desarrollar la paciencia. Conozco mucha gente muy impaciente, muy picky, muy exigente. Hombres, mujeres, y que curiosamente la gente que yo les decía que no sirve a Dios regularmente, que no tiene esa constancia con Dios, son los que tienen mucha ansiedad, mucho estrés, mucha tensión, mucha depresión, pero también son los que son muy piquis y muy exigentes. Así que les tocará desarrollar mucho la paciencia. Dice el apóstol Pablo: humildes y mansos. Humildes es que no sean muy creídos. Mansos es que dejen de andar peleando y exigiendo. Que tengan paciencia, dice el apóstol Pablo, soportándose los unos con los otros. Ayer en la reunión de varones les hablaba mucho de la importancia de estar juntos, de cómo nos ayuda a estar entre hombres juntos. Y toca tener mucha paciencia y aprender del que se sienta a mi lado, que me ayude a crecer mi carácter, mi manera de ser, el que está junto a mí.
Así que si alguno de ustedes tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de estrés, puede ir a buscar aquello, lo sobrenatural, lo oculto, lo que nadie ha visto y wow, que usted quede apantallado. Puede ir a ver a los brujos, puede ir a que le lean las cartas. Es que te hicieron brujería. Es que te hicieron un mal por allá y ahora ponte un hilito porque es que estás atado allá. ¿Quieres que te vean la cara? Come on. Vea la Biblia. Si hay algo que te puedo garantizar es que mi Dios nunca te va a ver la cara. Él nunca te va a dar una supuesta medicina engañándote que es la medicina y en realidad no lo es. Si Él te dice esta es la solución, es porque esta es la solución. Soluciones son más eficaces, son más seguras, son más duraderas, son permanentes. No son temporales, no es como una droga. Así que, ¿tiene alguno de ustedes problemas con el estrés, con la ansiedad? Al menos les acabo de dar unas soluciones. Se las vuelvo a repetir brevemente. Número 1, regresen a Dios. Pídanle a Dios perdón por dejar volar su mente tan locamente. Díganle a Dios, Dios perdóname porque no puedo frenar mis emociones. Y no les puedo frenar las emociones porque mi mente está bien crazy. En segundo lugar, pongan a Dios en primer lugar en su vida. Pues tal vez digas, pero ¿cómo le pongo? Bueno, hay muchas maneras. Yo les ponía unos ejemplos. Leer la Biblia, congregarse regularmente, ofrecerse para servir a Dios, evangelizar. Háganlo. Nada más ayer que tuvimos la reunión de varones, la pasamos tan padre. Jugamos, nos divertimos. Ustedes saben, era de varones y había como 50 mujeres. Cuando las mujeres se proponen vigilarnos, no se nos despegan. Pero pregúntele a los hombres de la iglesia, no estoy diciendo de China ni de la Biblia que no conocieron, no, de la iglesia, que son bien constantes, bien responsables, que aman a Dios con todo su corazón. Pregúntale si ellos tienen problemas de estrés y de ansiedad y todas esas locuras. No las tienen. Así que, ¿quieres ese aspecto? Analízalo. ¿Quieres mejorar esa situación? Así que solamente hagan ajustes en sus vidas, como ser responsables, sean constantes. Y obviamente tengan mucha paciencia. Ok, mis hermanos, ¿por qué no se ponen de pie en esta hora?